Hola, hola, muy buenas tardes. Que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Damos gracias al Padre Celestial una vez más porque nos está congregando a través de esta plataforma de Shofar TV Costa Rica, a través también de Luz a Naciones Radio, a través del streaming privado también de la televisora, a través incluso del Facebook Live, a través del YouTube, que creo que ya está nuevamente habilitado. Damos gracias a Dios por ese gran tiempo, por esa gran oportunidad. Sea cada uno de ustedes bienvenidos. Damos gracias al Padre Celestial porque solo en Él es que tenemos la oportunidad nosotros de vivir, de existir, de respirar, de exhalar, de botar el aire, de saber que estamos vivos. La verdad es esa. Bueno, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, damos la bienvenida este domingo, agradecido con el Padre Celestial, como les decía una vez más, porque su amor es eterno, porque su gracia es nueva cada mañana, igual que sus misericordias. Y es un verdadero gozo, alegría estar acá reunidos para, en este programa debemos saberlo, adentrarnos un poco más, profundizar más en la palabra. Y el tema de hoy le he titulado Jericó y Ai. Ese Ai con H, A y latina. Bueno, vamos primero que todo a hacer lo más importante. ¿Qué vamos a hacer primero que todo? Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que sea Él el que nos permita en esta tarde, pues tener la oportunidad de que, primero que todo, de llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Primero que todo, eso es lo primero que tenemos que hacer. Segundo, también vamos a pedirle al Señor que por favor quite de nosotros toda venda mágica, toda cuita espiritual que haya caído en nosotros, que no nos permita escudriñar la palabra más profundamente, que a dónde va una coma, que a dónde va un punto, que a dónde va un punto y coma, que a dónde va un punto y seguido o un punto y aparte, porque esto le puede cambiar por completo el sentido a una frase, a un versículo. También le pedimos al Señor que por favor ponga en nosotros carbones encendidos para hablar, para testificar, pero también para denunciar lo que se tenga que denunciar a través de lo que vamos a ver en este día. También, Señor, queremos en una forma especial decir, éfeta, los oídos espirituales se abren en el nombre poderoso de Cristo Jesús para poder escuchar la proclamación de la palabra, para poder entender lo que realmente tú hiciste con la caída de Jericó, con la conquista de Ai, pero también, Señor, que todo esto sea para que verdaderamente nosotros lo podamos anidar en nuestro corazón. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, quien es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos, 30 segundos, por favor, 30 segundos para que compartan ustedes la señal, para que ustedes tengan la oportunidad de convertirse en agentes de cambio, en agentes evangelizadores. Y venimos de una vez pidiéndole al Señor que por favor Él tome control de esta transmisión, que ustedes tengan la oportunidad de verlo, también de disfrutarlo ahí con un cafecito, con un agua dulce. Nosotros aquí en Costa Rica le llamamos agua dulce al azúcar que sale de la caña de azúcar. Entonces eso lo agarramos, le echamos con un poquito de leche, algunas otras personas le echan agua y entonces esto es lo que nosotros lo llamamos agua dulce negra, que es con agua, o agua dulce con leche, que es con la leche, valga la redundancia. Y compartamos la palabra del Señor. Así es que 30 segundos, por favor, a partir de este momento.
Hermano Marco, ¿dónde puedo encontrar lo de la conquista de Jericó? Bueno, para eso estamos acá. Lo vamos a encontrar en el libro del estratega, del que fue segundo a bordo con Moisés, es Josué. Josué capítulo 6. Vamos a leer el capítulo 6 y también el capítulo 7 y ustedes se darán cuenta la riqueza que vamos a encontrar en estos dos capítulos. Dice la bendita palabra del Señor y se proclama en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día, ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Josué, versículo 6. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó: carguen el arca del pacto del Señor y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo el pueblo: adelante, marchen alrededor de la ciudad. Pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor, tocando sus trompetas, y el arca del pacto les seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo, las trompetas no cesaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar a voz en cuello. Versículo 11 del capítulo 6 de Josué. Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente, Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y se marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. También en este segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento. Así lo hicieron durante 6 días. El 7º día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo había hecho en días anteriores.
Solo en ese día repitieron la marcha 7 veces. A la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército: empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Escuchen esa parte, por favor. El Señor les ha entregado la ciudad. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Escúchenme muy bien esa parte, como ofrenda al Señor. Después se darán cuenta por qué les estoy haciendo tanta referencia a eso exactamente sobre la ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. Vea que Josué lo está diciendo muy claramente ahí en el versículo 18. Dice: el oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Versículo 20. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Ahora bien, Josué les había dicho a los 2 exploradores: vayan a casa de la prostituta Rahab y tráiganla junto con sus parientes, tal como se les juraron. Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias, y llevaron a toda la familia a un lugar seguro, fuera del campamento israelí. Ahí también hay algo sumamente importante y ahora lo vamos a ver. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella, menos los objetos de plata, de oro, de bronce, de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. ¿Por qué? Porque así lo había ordenado Dios. Así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y a todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. En aquel tiempo Josué hizo este juramento: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. El Señor estuvo con Josué y este se hizo famoso por todo el país. Hermanos, voy a terminar de leer primero este capítulo 6. Bueno, ya acabé de terminar, pero quiero rescatar varias cosas de suma importancia porque dentro del texto que se está dando todo esto hay información muy valiosa en la cual usted y yo tenemos que tener conocimiento. ¿Okay? ¿Por qué? Por varias cosas. Dios le está diciendo claramente a Josué que le está entregando la ciudad de Jericó. Pero no solamente la ciudad de Jericó, sino que también
a su rey junto con todos sus guerreros, más todos los bienes. Dios, porque así es la ley, lo correcto es que lo primero que se sirve, lo primero que se hace en sacrificio, lo primero que se hace en conquista, se le debe de dar eso al Señor, como una ofrenda de que Dios está recibiendo de parte del pueblo, de parte de Josué y toda su gente, están recibiendo ese sacrificio, esa presentación de esa ofrenda grata ante Dios. Por eso es que entonces se dice claramente, Dios le hace ver claramente a Josué qué es lo que debe presentar. Versículo 19 lo dice: el oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor, colóquenlo en su tesoro. Así lo está diciendo Josué a todos los guerreros, a toda la gente, a los, digamos, a sus asistentes, para que tuviesen la oportunidad de experimentar esa primera conquista. Recordemos que Jericó es la primera conquista de Josué junto con todo su equipo. Por eso había que entregar esa ofrenda al Señor. Por eso había que despojarse de todo lo que era el oro, la plata, los utensilios de bronce, de hierro, porque eso le iba a pertenecer al Señor. El resto tenía que quemarlo, el resto era un holocausto, el resto tenía que ser presentado ante el altar como realmente se hacía en ese momento. Ahora, rescato también algo muy importante. Cuando leemos quién era Rahá, Rahá era una prostituta que trabajaba con el sexo, tenía una casa de citas y ella pues recibía a sus forasteros y pues lógicamente ya ustedes saben qué lógicamente podía hacer. Incluso dentro del linaje de Jesús aparece Rahá como parte de la familia, parte del linaje de Jesús. No se me escandalicen, pero ahí está claramente la genealogía de Jesús. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros vemos en el versículo, ya le voy a decir en cuál, ahora bien, Josué les había dicho a los dos exploradores: vayan a casa de la prostituta Rahab y tráiganla junto con sus parientes y tal como se lo juraron. Así los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias. Vea, y todas sus pertenencias. Pero ¿qué sucedió? Y llevaron a toda la familia a un lugar seguro fuera del campamento israelí. ¿Por qué? Porque Raja, si bien es cierto, tuvo la experiencia, tuvo la oportunidad de poder darse de ella misma, salvar a su familia como parte de la condición que puso. Ok, estoy parafraseándolo. Yo vengo y los voy a esconder a ustedes, los voy a proteger a ustedes, pero sepa que por favor, cuando ya todo esto pase, yo necesito que ustedes me rescaten y rescaten a mi familia. Pero entonces vea que se queda al lado afuera del campamento israelí. Así fue como lo hicieron dos muchachos, bueno, creo que eran dos jóvenes. Y entonces esto hace que ¿qué? Porque lo que era el campamento era totalmente consagrado a Dios. Entonces, lo que estaba aconteciendo, Rahab tenía que quedarse fuera del campamento israelí, pero ya después de que acontece todo, ella también es incorporada, porque dice en el versículo 25, así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Dice seguidamente, punto y seguido: y desde entonces, Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. Viven con el pueblo de Israel. No dice que convivan con el reino, con el pueblo de Israel. Ahora, fue una conquista impresionante, fue una conquista
espectacular, de acuerdo a lo que hablan los expertos. Más o menos la columna de las paredes estas que manejaban, del muro que manejaba Jericó, según parece era como de 8 a 12 metros, donde una carreta, bueno, un carrusel tenía la oportunidad de ir girando aquí así y otro alrededor, más bien así, dando vuelta. ¿Para qué? Porque si iban a ser conquistados, pues en todo momento por acá, mientras le quedaba vuelta, el otro fuera dando vuelta en forma contraria para que no fueran conquistados. Era aproximadamente un muro de 25 metros, aproximadamente. Después de eso también se habla que tenían era una planicie inmensa, pero una montaña inmensa, y aparte de eso había como un tipo de río alrededor que era muy profundo y era imposible prácticamente conquistar. Dios da la instrucción y conquista lo que es Jericó. Vamos al capítulo 7. Dice el capítulo 7. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción, pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Sabdi y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Versículo 2 del capítulo 7 del libro de Josué. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron, pues, a explorar la ciudad de Ai. Ai se deletrea H-A y latina. Poco después regresaron y le dijeron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Ai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón, solo fueron a la batalla 3,000 soldados. Pero los de Ai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Pero hermanos, no vienen conquistando Jericó. No tuvieron esa clase de conquista impresionante que todavía la Biblia lo habla. ¿Y qué pasó con Ai? ¿Qué pasó? Incluso casi es un Ai, así como de dolor en cierta forma. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Versículo 6. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios. Esa parte no parece así como media conocida entre usted y yo, que muchas veces llegamos y le decimos así: hey Señor, pero ¿qué pasó? Hicimos lo que nos dijiste y ve la respuesta, ve lo que está pasando. Algo parecido así como también como a Jonás, ¿no? Hey, es que yo sabía que vos ibas a perdonar y que no nos desviemos del personaje porque estamos en Josué. Dice esto en versículo 7.
Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso, vamos al versículo 12. Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo. Diles que se consagren para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suertes presentará a sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a sus familias, y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio a Israel. Un paréntesis. ¿Qué es oprobio? Una deshonra, una vergüenza pública. Versículo 16 del capítulo 7 de Josué. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó a llamar una por una las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron, y la suerte cayó sobre el clan de Sera. Del clan de Sera, la suerte cayó sobre la familia de Zabdi. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdi, y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Sera. Entonces Josué lo interpeló: hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho. No me ocultes nada. Acán le replicó: es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. Versículo 22. Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Sera,
y lo llevaron al valle de Acor. Junto con la plata, el manto y el oro, también llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿Por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Qué fuerte, qué fuerte. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, el tema de hoy, como se los decía, se llama Jericó y Ai. Ya leímos en el capítulo 6 cómo Dios da instrucciones claras de cómo se debe conquistar Jericó. La primera conquista de Josué, la primera conquista del ejército, entre comillas, de los guerreros de Israel, de los varones. Y vemos cómo ellos son obedientes y cómo hacen todo eso y cómo se conquista realmente Jericó. Seguidamente de eso viene la segunda guerra o la segunda conquista, que es a este pueblo de Ai, que incluso es muy pequeño, que incluso el mismo Josué lo dice. Bueno, los observadores, los espías que ha mandado Josué a que vean el pueblo de Ai, llegan a la conclusión de que realmente únicamente tiene muy pocos varones, que son muchas mujeres, pero es un pueblo pequeño, que no es necesario mandar a todo el pueblo y que el pueblo se canse, sino que más bien entre 2 y 3 mil personas que se manden, guerreros, van a conquistar en todo momento Ai. Lo que Josué no sabe, ni tampoco nadie del pueblo, es que uno de ellos, Acán, cometió un gravísimo error. Y ese gravísimo error, Dios había dado la orden que, igual como había sucedido en la conquista de Jericó, había que también hacerlo en una forma correcta con respecto a todo lo que era el oro, la plata, los utensilios de bronce. Y lo que hizo Acán fue simple y sencillamente de la conquista de Jericó venir y agarrar lo que fue un lingote una barra de oro de medio kilo, aparte de eso 200 monedas de plata y un manto de Babilonia. Me imagino ese manto de Babilonia, muy hermoso, muy lindo, muy llamativo, pero ya el hombre se va en todas, como decimos aquí en Costa Rica. Permítame. Cuando Josué se presenta ante Dios y Josué le reclama a Dios y le trae como preocupación el hecho de que, ahora se van a dar cuenta los cananeos y se van a dar cuenta, y entre ellos se van a empezar a contar ahí como chismes en los barrios de que fuimos vencidos y que fuimos vencidos por un pueblo muy pequeño por ahí que prácticamente tiene muy pocos varones. Ahora imagínense el ejército de los cananeos, el ejército de toda la gente que está alrededor, de los moabitas y toda esa gente. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a suceder? ¿Vas a permitir que vas a perder tu gran prestigio? Le dice Josué en todo momento a Dios. Y es interesante lo que le dice Dios a Josué. Levántate, así con signos de admiración, con signos de exclamación. ¿Qué haces ahí postrado? Inmediatamente también le cuestiona, le dice, ¿qué haces ahí postrado?
Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concierte con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. No es tanto el hecho del hurto, el hurto de lo que había agarrado Acán. No, es que es algo en la cual nuestros hermanos, quiero que lo sepan, esas tres cosas tenía, bueno, de esas tres, el manto de Babilonia no, pero sí las 200 monedas de plata y la barra de oro de medio kilo. En ese caso, las monedas de plata y la barra de oro de medio kilo tenía que ser consagrado a Dios en el tesoro del altar del templo. Y en el caso del manto de Babilonia, tenía que ser en todo momento quemado junto con todas las cosas que se habían presentado en sacrificio. Y él no. Acán decidió guardar eso, guardarlo debajo de su, debajo de su carpa. Esta decisión provocó, y sosténgase porque esto es fuerte, esta decisión provocó que cuando Dios viene y llama y empiezan a pasar todas las tribus y cada tribu con su clan, dice, todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Zera. Del clan de Zera, la suerte cayó sobre la familia de Sadí. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Sadí, y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmi, nieto de Sabí y bisnieto de Zera. Y esa decisión de Acán de hurtar eso le provocó que fuera apedreado. Pero no solo él fue apedreado también junto a los suyos y también los quemaron. Hermanos, cuando Dios viene y da una orden, nosotros tenemos que ser obedientes y hacer lo que Él nos diga. Es que, no sé, tal vez lo hago mañana. De por sí, Él sabe lo que a mí me pasa y Él sabe lo que yo tengo, y entonces es mañana. Y en Dios, tal vez hoy es el día. Y esa desobediencia se puede pagar muy caro. Esa desobediencia se puede traer incluso a un punto de que no solo usted salga afectado, sino que también salga afectada su familia, su cónyuge, sus hijas, sus hijos, incluso hasta el ganado y todas sus posesiones. Todo. ¿Por qué? Porque como era sacrificado a Dios, porque todo eso era sacrificado a Dios, al final lo que fue Acán fue parte como de los mismos de Jericó. Y a pesar de haber sido parte de la tribu, de una de las tribus, al final esto trae como consecuencia que haya sido tratado como un habitante más de Jericó. Muchas veces nuestras decisiones, hermanos y hermanas, puede ser
de afectación familiar. Ahora que estaba leyendo esto, es fuerte a lo que me voy a referir. Lo que está sucediendo actualmente entre Israel y Palestina, pero más que todo por Hamas. La estrategia militar que todo esto lleva, el trato que debe llevar todo esto, el conocimiento del lugar, los túneles que están en ese momento hechos por Hamas, todo lo que ellos montaron para poder conquistar, entre comillas, al Estado de Israel. Pero también, y es una opinión muy personal, recordemos que Dios venía con 21 días de estar con ellos. Primero fue el Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo. Después viene el Yom Kippur, que es el tiempo del perdón, el Día del Perdón. Después de eso viene lo de la fiesta de los tabernáculos. Pero en esas 3 semanas, el pueblo de Israel, que sí está llamado a cumplir con la Torá, que sí está llamado a cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque es parte del trato que Dios hizo con ellos desde hace más de 4000 años. Ellos decidieron, principalmente la juventud, decidieron hacer cosas incorrectas. Tel Aviv, es impresionante todo lo que sucede ahí. Por algo es una ciudad totalmente cosmopolita. Y esto que veo, lo de la conquista no tanto de Jericó, sino el pecado de Acán, con la derrota de Ai, perfectamente Dios puede haber hablado que durante esas 3 semanas ellos fueran consagrados. ¿Por qué? Porque es una de las fiestas que ellos debían cumplir. Bueno, no una de las fiestas, las 3 fiestas que ellos debían de cumplir. Y al final de todo esto es recordar el Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo, que es también la fiesta de las trompetas. Es impresionante todo lo que esto acontece, todo lo que se debería celebrar. Yom Kippur, que es ese tiempo de pedir perdón también, que todos llegan a pedirse perdón, que incluso algunos cristianos evangélicos, incluso algunas líneas judaizantes, mesiánicas, también aprovechan para pedir perdón. Algunas líneas también de índole cristiano están celebrando el Rosh Hashanah, también en esta ocasión el 15 de septiembre. Y al final el de los tabernáculos, que es donde ellos recuerdan cuando que salieron de Egipto hacia la tierra prometida, y en ese proceso, en ese tiempo, cómo ellos estuvieron viviendo en aquellas carpas. Eso fue esas 3 semanas, que incluso terminaban con lo que era la celebración de la Torá. Recordemos que la Torá judía son 5 libros, los primeros 5 libros, que también es conocido como Pentateuco, y que son los primeros 5 libros. ¿Cuáles son esos libros? No, siempre lo he dicho: el libro de Génesis, el libro del Éxodo. Después del libro del Éxodo tenemos el libro del Levítico. Después del Levítico tenemos Números, y de último tenemos el libro del Deuteronomio. Esos primeros 5 libros. ¿Okay? Tenemos la Taná judía, que son los primeros 39 libros de la Biblia judía, que se llama como Tanakh también, que coincide con la Biblia cristiana evangélica, que son 39 libros. En el caso de la Biblia católica,
son más libros, son 7 libros más con respecto a la Biblia cristiana evangélica y también a la Torá, a la Tanat judía. Ok, retomando nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el caso de Acán? Esto es fuerte porque lo visualizo a lo que está pasando hoy en el 2023. Dios quería tener un encuentro con su pueblo, quería estar un buen tiempo con ellos, quería estar durante 3 semanas, estar ahí con ellos, donde celebraban Shabbat, donde celebran la Parashá de viernes para sábado, donde se reúnen como familia, donde recuerdan todas esas cosas que había pasado, el Pesab, la Pascua, todas esas cosas ellos la estaban celebrando. Pero muchos jóvenes decidieron apartarse del camino, disculpe la palabra que voy a utilizar, se hartaron de la religiosidad y decidieron pues apartarse del camino y vivir el libertinaje y vivir como lastimosamente se vive aquí en el lado del occidente. Occidente, me refiero a todo lo que es América, continente americano. Quieren vivir incluso a como se vive en Europa y ellos son el pueblo escogido de Dios. Y eso no lo podemos tapar con un dedo. Ellos tienen un trato especial con Dios y Dios también tiene un trato y un cuidado con ellos totalmente diferente al que tiene con cada uno de nosotros. Así es que, hermanos, cuando nosotros venimos y leímos lo de Jericó y leímos lo de Ai, muchas veces tenemos la oportunidad de conquistar Jericó, pero tal vez no en la forma que Dios lo mandó. Y entonces después vienen las consecuencias. Y esto es lo que ya para ir finalizando, es lo que quiero decirle a cada uno de ustedes, y yo soy el primero que me lo digo a mí mismo. Si Dios da una orden, si Dios dice cómo hay que hacer las cosas, tenemos que ser obedientes y hacerlas al pie de la letra. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, si nosotros no lo hacemos, tendremos nuestras propias consecuencias. Como lo dije hace un rato, ¿qué pasó con Jonás? El profeta Jonás. Dios le dice claramente que tiene que ir a Nínive. Nínive es, para que se ubiquen, Jonás está en el puerto de Job y tiene que ir, Job, J-O-P, tiene que ir a Nínive, que es exactamente buscando hacia el noreste del puerto Job. Y él lo que hace es que se va para Sardis. ¿Y dónde queda eso? Queda en España. Es decir, él toma y sale del puerto de Job y sale por el Mediterráneo y llega a España. Ahí es donde pasa todo lo que sucede, que como él iba en barco, la gente que iba con él iba durmiendo en la parte de abajo del barco y lo despiertan a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque ¿quién es él para que las aguas se estén levantando en la forma que se están levantando? Entonces, ya él les dice qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó. Entonces, él les pide que por favor sea tirado del barco. Y dicho y hecho, lo que sucedió fue un gran pez. Vino y se tragó literalmente a Jonás. Lo podemos ver en el capítulo 2 de todo lo que él sucede, de todo lo que él acontece, de todo lo que él dice. Porque prácticamente Jonás murió. ¿Por qué? Porque dice que incluso las algas se le enredaban entre su cabeza. Imagínense a qué clase de olor podía tener esa parte interna de ese pez grande. Para muchos expertos, científicos, es imposible que una persona pueda ser tragada por un pez, por más grande que sea. Bueno, si lo dice la Biblia, yo sí lo creo. Para algunas personas dicen que es una ballena. No dice en ningún momento que es una ballena.
Dice que es un pez grande, lo que dice la palabra. Entonces, al final de todo eso, dentro de esa desobediencia tan grande de parte de Jonás, él clamó al Señor. Él gritó de las entrañas, desde sus entrañas, y llegó y habló y le dijo al Señor: Señor, he reconocido lo que ha pasado, he reconocido y por favor, sácame de aquí, por favor, estoy parafraseando, necesito salir de aquí. Entonces Dios agarra y expulsa, así literalmente, del vientre del pez grande a Jonás. Y le da una segunda oportunidad para que vaya a Nínive. Después de lo que había pasado, por supuesto, se va a Nínive ya en una forma obediente, de acuerdo a lo que Dios le dice, y se va claramente y les dice a cada uno de ellos, él se pone en una plaza pública, digamos, como para traerlo al siglo XXI, y entonces él empieza: en 40 días Nínive va a ser destruida, en 40 días Nínive va a ser destruida. Y entonces la gente empieza a ponerle atención. El comentario llega incluso al rey, llega a lo que podríamos hablar ahorita ante la alcaldía, ante la autoridad de Nínive, y él inmediatamente ordena, el rey ordena que por favor se metan en ayuno, se metan en romper sus vestiduras, a rasgar sus vestiduras, y aparte de eso, de echarse silicio en la cabeza como parte de ese acto de humillación. Esto produce que este canto, este grito de conversión de Jonás, hace que entonces la gente se postre, la gente se humille, y Dios perdona a Nínive por 100 años. A los 100 años se volvieron a descarriar, de ahí sí es cierto que vino la ira del Señor y los castigó. Entonces, cuando vuelvo a lo mismo, la obediencia que nosotros tenemos que hacer, la obediencia que nosotros tenemos que mostrar, es que si Dios nos dice que hay que hacer esto, hay que hacerlo. Ahí les dejo tareas, por favor, para que vean en el capítulo 8 de Josué, donde viene la obediencia y la victoria sobre el pueblo de Ai. Así es que, hermanos, a ser obedientes en estos tiempos, recordemos, yo se los he compartido en otras ocasiones, en el 2017 yo lo escuché claramente: háblale a mi pueblo de 3 pilares de salvación. El primero, de estar apercibido a los tiempos proféticos. Segundo, de ser obedientes a la palabra del Señor. Y tercero, guardarnos en santidad. Esos 3 pilares nos va a ayudar muchísimo para salvación. Primero, estar apercibidos a los tiempos proféticos. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra del Señor que al final de los tiempos, incluso hasta los escogidos van a ser confundidos. Y si nosotros estamos apercibidos a todo lo que está sucediendo, a todo lo que está aconteciendo alrededor, pues con más razón vamos a estar nosotros atentos a ver qué es lo que va a hacer el Señor, qué es lo que está haciendo el Señor en Israel, primero que todo, porque ese es el reloj profético de Dios. No hay nada que acontezca si Dios no se los ha dicho a los profetas. Eso lo encontramos en el libro de Amós. Segundo, guardarnos, ser obedientes a la palabra del Señor. Ya lo hemos tocado. Tocamos 2 ejemplos, en el caso de Acán y en el caso de Jonás. Por otro lado también, el estar guardarnos, debemos de guardarnos en santidad. Bueno, hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Ya saben, mano derecha en el hombro izquierdo, mano izquierda en el hombro derecho. Me amo y también los quiero a cada uno de ustedes. Ya saben, apoyen por favor a nuestros hermanos Heidi y Marvin en el proyecto que tienen ellos en este emprendedurismo, que es de audiovisuales, de edición de videos. Ahora, después de que finalicemos esta parte,
Si usted está fuera del país es más 506 y los números que le aparecen ahí. Si es en Costa Rica no es necesario ponerle el código de área. Recordemos por favor estar orando unos por otros. Seguimos orando fuertemente por Arnoldo Jiménez, por Liliana Falk, también por Alberto Jiménez, también por el jovencito Ignacio. Son muchas personas que están pidiendo oración. Son muchas personas que también están con quebrantos de salud. Lo único que le pedimos al Señor es que sea Él el que les visite, que sea Él el que les dé la sanidad, que sea Él el que les traiga la medicina, que sea Él el que les traiga la curación, de acuerdo a lo que dice su bendita palabra en Jeremías 33:6. También en Isaías 53:5 dice que ha sido por sus llagas que nosotros hemos sido curados, que nosotros hemos sido sanados. Así es que, hermanos en Cristo Jesús, damos gracias al Padre Celestial una vez más, y si el Señor así lo permite, en 8 días nos estaremos viendo nuevamente en su programa Debemos Saberlo. Qué gozo, qué alegría saber que usted una vez más está conectando, se está compartiendo con nosotros esta señal, y qué mejor saber que estamos adentrándonos en la palabra del Señor en ese programa Debemos Saberlo. Heidi y Marvin, por favor, hagan el pase correspondiente y ya saben, estamos para servirle. Buenas noches.